Bien, hoy vamos a hablar sobre el CFR, qué es y cuál es su influencia en el mundo. Lo primero que podemos decir es que CFR significa Council on Foreign Relations, es decir, Consejo para las Relaciones Exteriores. Por lo tanto, lo que nos queda claro es que es un organismo que está vinculado con las relaciones internacionales de Estados Unidos con otros países del mundo. El CFR surge en 1921 en el contexto posterior a la Primera Guerra Mundial, derivado de otro proyecto que se llamaba The Inquiry, y lo que hay que entender es que en esa etapa se empezaron a generar proyectos internacionalistas o mundialistas con el pretexto de estar buscando la paz mundial. El mayor de estos proyectos terminó siendo la ONU, que empezó también durante la década del 20 como la Liga de las Naciones. Para entender el tamaño del CFR, conviene saber que para 1945 ya tenía 1000 miembros, en 1987 2500 o en 1991 3000. Esto nos deja pensando que en la actualidad debe tener más de 4000 miembros seguro. Más que un simple organismo de los Estados Unidos, es un banco de cerebros o, como habrán escuchado esta expresión varias veces, un think tank. Algo así como una organización que hace presión sobre la política de los países con diferentes mecanismos formales que tampoco necesitan ser algo oculto o esotérico, es decir, no estamos hablando de una sociedad secreta. Para quienes sigan el contenido de mi canal, un ejemplo de este tipo de presiones es todo lo que escribió Kissinger, que hizo este informe recomendando a las naciones lo que tenían que hacer para el supuesto bien del mundo y relacionando todo lo que escribió con el interés nacional justamente de los Estados Unidos. Uno de los motivos por los cuales este organismo es tan poderoso es porque ya desde un principio tuvo miembros que ocupaban posiciones importantes en todos los ámbitos hegemónicos de la sociedad. Abogados prestigiosos, multimillonarios filantrópicos o políticos importantes están en sus filas. Esto también le da mucha versatilidad, es decir, cuando hace falta financiar una causa, ahí están los filántropos. Cuando hace falta que una noticia recorra el mundo, ahí están los personajes con influencia o las personas que manejan canales de televisión, líderes de ONGs o profesionales de diferentes ramas. Por lo tanto, esto nos permite entender que no solo tiene influencia sobre la parte política de los países, sino también sobre el modo de vida social en general, sobre la cultura y también sobre el ámbito empresarial. ¿De qué nos podemos dar cuenta entonces? Bueno, nos damos cuenta de que Estados Unidos, como país que se fue afianzando como potencia después de los conflictos internacionales, ha venido expresando los intereses del globalismo como país principal. Sus relaciones internacionales con otros países se han apoyado en gran medida en el CFR y lo han tenido como mediador, digamos, a los miembros, a su prestigio y a la importancia de sus opiniones sobre ciertas cuestiones del mundo. Eso ha generado una influencia para que Estados Unidos sea seguido y la idea es lograr un mundo unipolar o globalista. Este proceso además está estructurado de una forma concreta, porque subordinado al CFR hay otros bancos de cerebros o think tanks que realizan las mismas tareas pero a pequeña escala en ciertas zonas geográficas. De alguno de ellos tal vez hayan escuchado hablar. Está el Royal Institute of Foreign Affairs o Instituto Real de los Asuntos Exteriores, que tiene base en Londres y se encarga de Europa. Está la America Society, que se encarga de América Latina. El Carnegie Endowment for International Peace, que es mucho menos conocido pero tiene influencia. La Comisión Trilateral, fundada en 1973 por David Rockefeller, que es la Asociación de Norteamérica, Europa Occidental y Japón. El Club Bilderberg, que ha sido muy nombrado. La Rand Corporation o el Club de Roma, entre otros. Se podría decir que todos estos organismos son satélites del CFR, están alineados con sus intereses y trabajan siempre correspondiéndose entre sí. Hay quien podría decir que si uno se pone a buscar miembros del CFR o de todos estos otros organismos, hay mucha variedad de personas y también de ideas y es difícil pensar en que estén todos de acuerdo, compinchados supuestamente para llevar a cabo una agenda que nos lleve a algún tipo de gobierno mundial. Y esa variedad de ideas existe,
pero es la misma variedad de ideas que puede haber, por ejemplo, en programas de televisión. Es decir, ideas distintas, es verdad, pero todas enmarcadas dentro del sistema. Y hay otras ideas que, por ejemplo, nosotros movemos en el ambiente en el que estamos, que jamás van a llegar. Y dicho sea de paso, no es necesario considerar que todo esto sean teorías conspirativas. Es decir, después de que misteriosamente cae la Unión Soviética, hay quienes escribieron que se había llegado al fin de la historia. Desde ese momento se empezó a dar masivamente la idea de que el mundo se convirtió en una especie de aldea global, y con eso llegaron a los países todo tipo de costumbres consumistas que tienen origen principalmente en Estados Unidos. También hubo mucha influencia en la economía y también la cultura, que se empezó a empapar de este tipo de unipolarismo. Desde el año 1922, por ejemplo, la revista oficial del CFR, la Foreign Affairs o Asuntos Internacionales, publicó frases como la siguiente: obviamente no habrá ni paz ni prosperidad para la humanidad mientras permanezca dividida en 50 o 60 estados independientes. Igualmente obvio resulta el hecho de que no habrá progreso sostenido de la civilización ni autogobierno entre los pueblos más primitivos hasta tanto no se cree algún tipo de sistema internacional que termine con las luchas diplomáticas que surgen cuando cada nación procura lograr su seguridad. El verdadero problema hoy es el de estructurar un gobierno mundial. Esto lo decía el CFR mediante su revista oficial en el año 1922. Otro miembro que suele tener frases muy reveladoras fue Brzezinski, que ha dicho literalmente: que no quepan dudas que la única alternativa a largo plazo a la anarquía global consiste en algún tipo de estructura confederal global. Puede que el término confederación global sea una mejor descripción que gobierno mundial sobre aquello que surgirá gradualmente si los nuevos procesos políticos asumen la forma de una creciente cooperación. También tenemos, la idea, como acabamos de ver, de que si se habla de gobierno mundial literalmente, esto sonaría mal y generaría una noción negativa, y entonces la frase anterior continúa con lo siguiente: la noción de un gobierno único mundial no solo evoca fuertes reacciones negativas entre aquellos que temen que semejante gobierno quitaría su soberanía a los actuales estados-nación, sino que también resultaría en un dominio intolerable para una mayoría políticamente inmadura. La verdad que de Brzezinski hay que ir a buscar sus libros porque no oculta demasiado las cuestiones que pensaba sobre un gobierno unipolar, digamos. Otra frase interesante es de Allen Dulles, que fue jefe de la CIA y miembro del CFR al mismo tiempo, lo cual significa que la CIA también tenía influencia del CFR. Y lo que hizo fue recomendar que se impulsara la creación de un gobierno mundial, la clara e inmediata limitación de las soberanías nacionales, el control internacional de todos los ejércitos y armadas, un sistema universal de dinero, la libertad mundial de inmigración, la eliminación progresiva de toda restricción de aranceles y cuotas en el comercio mundial y la creación de un banco mundial democráticamente controlado. También el CFR, en su memoria anual de 1994, se define a sí mismo diciendo: en la actualidad el poder económico se ha transformado en la principal moneda de cambio en la política mundial y las políticas económicas se encuentran íntimamente ligadas a la política exterior en muchas dimensiones. Esta realidad ha hecho que el Council se dedique a nuevos proyectos que involucran a la economía, la política y la sociedad, y a iniciar proyectos relacionados con la globalización, su definición, el examen de sus alcances y la evaluación de su impacto sobre la política económica de los Estados Unidos y a nivel internacional. Otro personaje que pasó por el CFR, Peter Peterson, lo describe cuando dice que al medir el valor de una institución educacional como el Council, un factor importante es su capacidad de involucrar a un amplio espectro de líderes con diversas afiliaciones políticas
en un esfuerzo común y no partidario. Es decir, volvemos a ver esto de la variedad de ideas, pero que no se van a salir de adentro del sistema. Como conclusión yo diría por lo menos 2 o 3 cosas. La primera es que si bien entendemos con esta búsqueda que acabamos de hacer que Estados Unidos ha tenido un papel importante y que el CFR ha sido un medio muy importante, también con lo que estamos viviendo en este mismo momento a nivel internacional, con todo este problema de salud generalizado y demás, queda claro que el liderazgo del mundo va a tener unas turbulencias y hay que ver qué papel empieza a ocupar China. Yo me empiezo a pensar que esta década va a tener así muchos enfrentamientos por ese lado, entre esos dos bandos. Pero también por otro lado queda clarísimo que todos estos miembros que tienen frases así tan esclarecedoras, hay que entender bien qué es lo que decían, porque yo pienso que entre líneas estaban dejando sin ocultar demasiado muy claro cuál es el tipo de mundo al que querían ir. También eso me deja apuntando a leer o a buscar la mayor cantidad de declaraciones, ¿no? Porque medio de una forma disimulada, pero como dijimos recién, sin taparlo, dicen cosas bastante esclarecedoras. También, por otro lado, pienso que es importante ir a ver estas revistas que ellos publican en las que, un poco como se dice, de The Economist, ¿no? Siempre deben dejar algunas ideas picando. Así que, bueno, dentro de las diferentes cuestiones que me parecen importantes de ese video, me quedo con eso. Todos esos también think tanks más chicos, me parece que también hay que seguirles un poco la pista para ver qué es lo que hacen. Así que bueno, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.